se escucha, está lloviendo súper fuerte. Creo que hoy no es un buen día para grabar. No tengo buena luz, no hay buen sonido obviamente y me acompaña una araña de este tamaño. A todos esos impedimentos que de repente el universo hizo contra mí y vamos a grabar un nuevo video. Yo soy Mel Molly y les agradezco muchísimo que me estén acompañando en un nuevo video con muchas cosas nuevas y sobre todo unos consejos y un mensaje súper especial que tengo para hoy. Vamos a hablar de un tema súper serio, así que hoy no hay bromas, por favor. Ah, sí, claro, como que si yo pudiera no bromear. Lo importante es que el mensaje llegue a donde yo quiero llegar y que ustedes lo tomen muy en cuenta. Vivimos en un mundo... No. Voy a hablar solamente de mi sociedad. No conozco al 100% las demás sociedades y tampoco he convivido con ellas como en carne propia. Así que solamente voy a hablar de mi linda y lluviosa Guatemala. Vivimos en un país súper machista. Aún no hemos superado muchos prejuicios como el que dirán, qué me voy a poner, cómo me van a ver, qué se quitó, qué se puso, cómo está ahora, bla. Que si es esposo, porque no hace no sé qué, que si es madre de familia, ¿por qué está haciendo eso? Y que si es joven, o que si tiene esto, que si se puso un piercing, que si no el pelo, si yo por ser mamá me pinté mi pelo de morado, ya me estaban juzgando de que era muy inmadura. Bueno, solo me lo dijeron como una vez, pero eso ya es bastante. Ya no me digan nada de mi pelo, ya sé. Es una etapa muy dura que estoy intentando superar. Si yo les contara que tengo un tatuaje por aquí, ¿qué me dirían? Es más, hoy me tuve que vestir así para que no creyeran que soy exhibicionista. Es increíble pero cierto que aún vivimos en un país machista y que la mayoría de padres educan de esta manera a sus hijos. Es muy cierto también que si un hijo es machista es porque su mamá así lo educó. Las mamás de las generaciones anteriores así fueron educadas. Bueno, no todas, pero sí la mayoría, y ellas educan hacia sus hijos. Así que si eres una futura madre y estás esperando un varoncito, pon mucha atención porque tienes una gran responsabilidad dentro de tu vientre. Literalmente dentro de tu vientre. Traer hijos al mundo, ya sea mujer u hombre, es una gran responsabilidad. Pero hoy solo hablaremos de los niños. Si tú eres una mujer que fue educada en un ambiente machista, rompe de una vez por todas esas cadenas. Rompe el círculo. Y si no fuiste educada en un ambiente machista, bien por ti, ya somos dos. Aunque no puedo dejar de aceptar que las mujeres llevamos un poquito de machismo en la sangre. Y sobre todo los hombres. Hasta aquellos que dicen no ser. Si tú estás a punto de ser mamá de un hermoso niño, tú tienes la oportunidad de cambiar al mundo. Bueno, ser mamá ya es una oportunidad súper grande de cambiar el mundo. Pero los hombres influyen muchísimo en la sociedad. Aunque digan que las mujeres influimos más, los dos influimos de la misma manera. Tú vas a tener la oportunidad de criar a un hombre totalmente distinto, un hombre digno. Tú serás la responsable de que ese hombrecito sepa que puede llorar, que sea sensible, que también sea sensible al ver un animal sufrir o alguna otra persona, que sepa que nada de eso, ni llorar ni ser sensible, tiene algo de malo. Tú harás que él sea más amable, que sea un hombre caballeroso, que sepa que no todo en esta vida se arregla a golpes. Será un hombre fiel, responsable, respetuoso, cero vulgar, cero. Que sea un hombre fino. Eso no quiere decir que eduques a un hombre amanerado.
Pero si es amanerado, ¿qué? Eso será muy en el futuro. Tú lucharás porque él haga lo mismo, sea un hombre luchador, que sepa trabajar y que le guste hacerlo, que si tiene familia responda en su totalidad, que si nunca quiere tener familia no significa que sea homosexual, que si es homosexual igual lo vas a querer. Tienes una responsabilidad de darle una segunda oportunidad a todas las mujeres que hemos sufrido por algún hombre. Tú harás de este hombre el mejor y además muchas de las mujeres que hay en este mundo dejarán de sufrir. Tal vez tú vas a ser la responsable de que ninguna otra mujer vuelva a llorar por un hombre, que ninguna otra mujer se preocupe si salió a tomar, que ninguna otra mujer se preocupe si le está siendo infiel. Serás la responsable de que se deje de estereotipos, de que deje de juzgar y de que deje de tratar a la mujer como todo un objeto. Las mujeres hemos sido tratadas así desde hace mucho tiempo. Yo creo que tú no has sido tratada como un objeto por tu pareja. Así que no le inculques lo mismo. Si de repente hay alguien por ahí que sí fue tratada así, entonces rompe ese círculo. Que tu hijo no vea que así se tratan a las mujeres, porque así no se tratan a las mujeres. Este video va dedicado a una de mis mejores amigas que quiero muchísimo, para Melanie Reina, y si no sabes quién es ella. Te quiero muchísimo y sé que ese varoncito que viene en tu vientre será uno de los mejores hombres que yo voy a conocer en mi vida. Y en tu vientre viene un pedacito de ti que tú vas a saber cómo criarlo. Solo tú eres la responsable de hacer que él sea el mejor. Que sean lo que quieran, pero en lo que hagan, que sean los mejores. Ay, sí, hoy sí toda motivacional. Y en una parte del video se me llenaron los ojos de lágrimas y me dieron muchas ganas de llorar. Es que las mujeres somos muy sensibles. Yo no tuve la oportunidad de tener un varoncito, pero sí la oportunidad de tener una niña que será mejor que yo. No se olviden suscribirse y por favor compartirlo. También seguirme en mis redes sociales y será hasta la próxima. Bye. Y les deseo lo mejor del mundo. ¡Mua!